yo quisiera acotar algunas reflexiones en torno a la temática planteada. Bueno, particularmente yo creo que desde mi punto de vista, por supuesto, hay que formularnos la siguiente aclaración o la siguiente pregunta para ser más precisos. ¿Qué es moral y qué no es moral? Si uno revisa las concepciones platónicas, las concepciones de Maquiavelo, las concepciones de Hobbes, las concepciones de Ferraioli, las concepciones de Nelson Mandela, de Adolf Hitler, de Carl Schmitt, de Kelsen, etcétera, etcétera, absolutamente todos tienen una concepción muy diferente de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en un marco social, en un marco individual, para empezar. Es decir, pensar que puede haber una concepción de la moral de carácter universal, a mi criterio, no es sustentable. Esa es una gran polémica que hubo entre Luigi Ferraioli y Eugenio Bullillín hace muchos años. ¿Por qué? Porque siempre se planteaba de que el derecho, en particular el derecho penal, se sustentaba en principios, y uno de los principios eran los principios morales. El problema de sustentar esta idea es que los principios morales no son sólidos, no son estables, no son irremovibles, sino por el contrario, modifican su orientación, sus premisas, su constitución y su fisiología al compás del tiempo y del espacio. Entonces, al no tener una concepción clara de lo que significa el deber ser en un marco social, en un marco individual, de una manera general, podemos caer básicamente en un reduccionismo escéptico de lo que se entiende por moral y por ende muchos problemas del derecho penal en particular y del derecho en general no serían resueltos. Sin embargo, considero de que el gran problema de la moral, aparte de que hay una anarquía en torno a conceptos y acuerdos, consiste básicamente en la idea de cómo se constituye un pensamiento jurídico coherente y cómo ese pensamiento jurídico coherente tiene contraste, tiene correlación con la realidad práctica. Entonces, en este sentido, yo sugiero lo siguiente. Si vamos a filosofar sobre lo que se entiende por moral en el plano penal, en el plano constitucional, en el plano civil, cuando hablamos de la buena fe, cuando hablamos de otras instituciones jurídicas claves para poder abordar toda esta temática, hay que construir un sistema de pensamiento jurídico que en primer lugar sea coherente y en segundo lugar tenga aplicabilidad práctica. Desde mi perspectiva, ningún pensamiento, ningún criterio moral que se trate de implicar como principio elemental de un sistema punitivo o de un ordenamiento jurídico puede tener viabilidad, puede tener eficacia si es que no tiene coherencia y aplicabilidad. Por lo demás, yo considero en particular que la costumbre de enfocar el deber ser va a variar dependiendo del contexto. Por ejemplo, si uno hace un poco de memoria y se va a 1920 en Alemania o 1930 en Alemania, la escuela de Kiel, encabezado por muchos juristas que luego se convirtieron en los asesores intelectuales del nazismo, se encargaron particularmente de dar un concepto del deber a los conciudadanos de su territorio, ¿no? Por eso que surgieron muchas disposiciones normativas contrarias a las que florecieron en la República de Weimar, con el intento básico de dar una modelación al comportamiento colectivo y dar en eso obviamente un sustrato moral. Sin embargo, para nadie es un secreto que décadas después, incluso en aquel mismo tiempo, Radcliffe empezó a teorizar sobre la desobediencia a la norma jurídica extremadamente injusta. El problema es, cuando uno va a tratar de analizar esto, uno tiene que verificar sobre qué pilares se sustenta una filosofía moral aplicable al derecho. Y si la filosofía moral aplicable al derecho no se sustenta, independientemente de la subjetivización o la relativización que uno quiera darle en función a la necesidad histórica o espacial que uno tenga, no se sustenta en algo práctico cuyas consecuencias sean factibles, concretas y tangibles, básicamente estamos haciendo lo que Marx, por ejemplo, un filósofo, denominaba escolástica, es decir, estamos teorizando, estamos fabricando ideas, teorías que al final al cabo no van a resolver problemas concretos de la realidad. Considero que hay una discusión muy fuerte, como lo planteaba el doctor Jaime Celada, a lo largo y ancho del mundo y especialmente en América Latina, sobre la idea
de la cuestión moral, de la cuestión implicada, por ejemplo, el tema, la cuestión de vacancia presidencial, exacto, totalmente de acuerdo, pero considero además que hay una fuerte eh, pugna de naturaleza filosófica entre las morales objetivas y las morales subjetivas. Es decir, cuando uno revisa algunos teóricos de la escuela de Frankfurt, algunos teóricos se esmeran fundamentalmente en darnos luces sobre cómo hay una moral objetiva, o para no ser tan, eh, como digo, excesivo en este uso del objetivismo, una moral generalizable respaldada por la costumbre. Y frente a esa moral generalizable respaldada por la costumbre de un pueblo, hay una moral individual que siempre está rompiendo contra esa cuestión generalizable, como por ejemplo, cuando se plantea básicamente la obediencia ciega de la norma jurídica en un pueblo, en un caso de una protesta multitudinaria, no faltan las personas que dicen, por ejemplo, de que por qué tenemos que rebelarnos contra el ordenamiento jurídico, si el ordenamiento jurídico es símbolo ineludible de la justicia y del buen actuar en la sociedad. Pero frente a eso también surgen algunas voces, probablemente insulares o particulares, que dicen que no, no todo lo que está en la ley es justo, no todo lo que está en la ley tiene un fundamento moral y no todo lo que está en la ley se sustenta básicamente en el compromiso del bien común. Toda esta discusión que en algún momento frisa colateralmente el plano jurídico tiene un sustento en el plano moral. Y el problema es que nadie se va a poner de acuerdo sobre qué es moral y qué no es moral, por más que vivan en un mismo tiempo o un mismo espacio, porque cada persona tiene diferentes finalidades, tiene diferentes funciones en la sociedad, y a raíz de eso básicamente se constituyen los esquemas valorativos sobre ellos mismos y sobre los demás. Ahora, en relación a esto, en esa pugna que hay entre la moral general y la moral individual, que existe básicamente en nuestras sociedades contemporáneas, existió durante toda la historia, siempre veo que el factor del poder político constituye una fuente de motor, de impulso de este tipo de verdades generalizables. Es decir, lo que se cree como correcto a través de la costumbre no es algo que venga del cielo, es algo que se viene llevando durante muchísimo tiempo a través de ciertas instituciones ideológicas, como por ejemplo los medios de comunicación, la misma idea del periodismo al servicio del poder, constituye una suerte de acción correcta desde la vista general en la comunidad. Entonces, yo considero que estos elementos son claves para visibilizar no solamente la parte normológica que ya nos advertía Bernard Goldschmidt, que me parece totalmente importante, sino también para ver cómo los principios que constituyen el andamiaje del sistema penal, el andamiaje del sistema civil, el andamiaje del sistema jurídico en general, están en constante transfiguración, en constante modificación, y que a pesar de la gran anarquía que existe al momento de valorar generalizablemente uno de ellos en un caso concreto, es importantísimo, es urgente, una naturaleza pragmática de lo que se proponga, y dos, una naturaleza coherente de lo que se proponga, porque si no estamos filosofando a martillazos, pero estamos filosofando a martillazos en el cielo y no en la vida terrenal. Eso quería aclarar y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra, doctor Gustavo Beade, tiene el uso de la palabra si usted considera conveniente, y doctor Jaime Celada igualmente. Bueno, de nuevo, muchas gracias otra vez por la posibilidad. No, en general de lo que uno puede pensar que las ideas morales de las que a las que a mí me interesan, o de la moralidad en la que yo estoy pensando, en general es un tipo de moral vinculada con lo que se conoce como la moral social, ¿no? O sea, la moral social es la moral en la que estamos, en las que tenemos ciertos acuerdos, porque más allá de esto que decías hace un momento, es cierto que la moral es un gran problema, que genera un montón de desacuerdos, que hay tantas morales como personas probablemente, y eso solamente responde a lo que se conoce como moral crítica, que es la moral que uno internamente tiene, o los juicios morales que uno tiene sobre determinadas cosas, sobre determinadas situaciones. Pero uno puede también pensar que hay una moral social que
que es la base de la legislación en general, porque es sobre lo que estamos de acuerdo. Entonces, no es que uno puede decir, no sé, que hay gente que probablemente no esté de acuerdo con el castigo por el homicidio, que piense que, bueno, no debería ser tan malo matar a otras personas, porque, bueno, que hay gente que merece morir y no debería ser castigado por eso. Bueno, pero a nosotros no nos importa si hay gente que piensa eso. Tampoco nos importa si hay gente que piensa que los derechos humanos no existen o que no tienen ningún tipo de valor. O tampoco nos importa que haya gente que piense que debería instalarse la pena de muerte o cosas por el estilo. Digo, digamos, esas diferencias morales que intentan a veces atacar las leyes que nosotros tenemos y que están consolidadas, afortunadamente, eso no modifica el acuerdo moral que nosotros tenemos sobre determinadas cosas. Y creo que esos acuerdos morales son los que se sostiene la mayoría de las leyes que nosotros conocemos o que sobre las que trabajamos, básicamente. Hay una discusión que está vinculada con esto que decía en mi presentación sobre, bueno, qué tipos de delitos son los que existen. Bueno, en general hay como una distinción muy amplia sobre dos tipos de delitos. Están los delitos mala in se y los delitos mala prohibita. Mientras los delitos mala in se son delitos que son delitos y de los que tenemos un acuerdo moral y que son delitos en la mayoría de los países del mundo, como, no sé, el homicidio, el robo, el hurto, la violación. Tenemos por todos los delitos mala prohibita que, bueno, podemos tener un montón de problemas para poder discutir qué debería ser parte del derecho penal y qué no debería ser parte del derecho penal, y esas discusiones son discusiones que todavía están presentes o que todavía están dando vueltas y que en cada lugar tienen como dimensiones diferentes, ¿no? O sea, no en todos los países está criminalizado, castigado el lavado de dinero, por ejemplo. Entonces, en algunos países está castigado, en otros países no está castigado. En algunos países están castigados algunas infracciones menores, algunas contravenciones son parte del derecho penal, en otros países no. Y bueno, y creo que ahí a mí me gusta incluir, por ejemplo, la discusión moral vinculada con la discusión democrática. Estamos debatiendo, estamos pensando, estamos yendo y viniendo sobre ciertas ideas hasta poder tener algún tipo de decisión sobre esos delitos. Y creo que a mí por lo menos me funciona entender el mundo de ese modo, ¿no? O sea, tenemos ciertos acuerdos morales, algunos son muy limitados o algunos también pueden ser que sean muy frágiles, pero esos acuerdos morales sirven para poder organizar la manera en la que nos vamos vamos instituyendo y construyendo instituciones y nuestras leyes y demás. Entonces me parece que ahí funciona ese modo de pensar el vínculo entre el derecho y la moral que al menos está muy, muy impregnado en la filosofía del derecho penal. Pero gracias por el comentario. Muchísimas gracias. Doctor Jaime Celada, ¿quiere hacer uso de la palabra? Sí, muy agradecido, doctor Luis David Fernández, muy agradecido. Lo que quiero decir es de que siempre habrá un intenso debate en la valoración moral y la valoración penal, siempre. Sin embargo, creo yo de que si nosotros sostenemos desde el punto de vista conceptual que la ética, ¿no?, en el fondo, trata de justificar la conducta humana. Y eso es así porque la vida es a través de principios, de valores. Los deberes de la conducta, el sentido de justicia, la voluntad, es lo que va a determinar la persona ética y la persona moral. Entonces el problema es eminentemente valorativo. Cuando el doctor Luis Fernández nos dice de que la moral no puede ser la misma a través de las sociedades del mundo, estamos totalmente de acuerdo. Obviamente de que existe toda una visión y que efectivamente la vuelve a través de los aportes de la historia y la cultura. En el caso de Perú, para nosotros la constitución del Tahuantinsuyo da aporte al presente.
precisamente su aporte es a través de los principios. Ama sua, ama aquella, ama Yulia. No robes, no seas ocioso, no mientas. Esa perdurabilidad de la constitución del Tahuantinsuyo a través de los principios es lo que se tiene que considerar en términos constitucionales. Es más, en 1787 y sobre el desarrollo de la guerra de independencia de los Estados Unidos, Jefferson, él dijo que la Constitución no es más que el sentido común de la sociedad, de la población. Entonces eso nos lleva a considerar de que las constituciones son pues el reflejo, no de una torre como soñó Kelsen en la altura, no, en la teoría de los cimientos constitucionales, o sea, mirando la sociedad, porque ese es el detalle científico del derecho constitucional, conforme a la teoría del poder constituyente y la teoría del poder constituido. Y eso es lo que le permite a la sociedad distinguir valorativamente conforme a la moral qué es correcto y qué es incorrecto, qué es justo y qué es injusto. A una sociedad como la peruana no se le va a decir, pues, mira, a través de esta grabación lo ves al presidente reuniéndose con su personal y preparándolos de cómo engañar a la Administración de Justicia Penal. Y todavía les dice, expresa y objetivamente, acá estamos involucrados todos. Si hoy no nos ponemos de acuerdo y acomodamos nuestras declaraciones, terminaremos en una celda. Y yo digo, si una sociedad no está en capacidad de distinguir, y si eso no constituye una inmoralidad más grande que nuestro territorio, entonces yo digo, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Qué expresa entonces la línea moral, la persona moral? ¿Acaso se pretende negarle esa posibilidad a una sociedad de distinguir lo correcto de lo incorrecto? Para eso no necesitamos, pues, de mayor alumbramiento, de mayor claridad, ¿no? Y ese punto de vista de Jefferson fue ratificado por los grandes maestros del constitucionalismo norteamericano. Ahí están las enseñanzas que dejaron James Madison, Alexander Hamilton y otros líderes, John Hay. Entonces, cuando el constitucionalismo latinoamericano y especialmente el constitucionalismo peruano, al darse la convocatoria del primer Congreso Constituyente el 20 de septiembre de 1822, va por esa línea porque desecha al constitucionalismo español centrado en la Constitución monárquica de 1812. Entonces las cosas son claras para nosotros. Como digo, es aceptable la visión, incluso en el ámbito latinoamericano. Un país como Argentina, obviamente, que tiene sus correspondientes valoraciones, lo mismo que Chile o cualquier otra sociedad. Pero en el ámbito del territorio tiene que haber una visión que le permita a la sociedad distinguir qué es correcto y qué es incorrecto. Por eso les digo, con mucho respeto, doctor Gustavo, doctor Luis Fernández, de que aquí en Perú se pretendió tergiversarlo todo, hacerle creer a la sociedad que no podía distinguir qué es correcto y qué es incorrecto. Se les dijo, no, aquí la línea moral que nos han enseñado es de que, conforme a la historia constitucional del país, es que estamos en el terreno moral cuando
hay una enfermedad física de naturaleza permanente, lo que es totalmente falso. Lo que hay que destacar y distinguir es que la enfermedad física tiene otra connotación, no está ligado a la línea moral, ni tampoco la historia constitucional de Perú. Por el contrario, este punto de vista se aclara. Por ejemplo, la Constitución de 1839 hace referencia más nítida, y vean ustedes, este antecedente de la línea moral y la línea física proviene, ya está regulado en la Constitución de 1823, 1826, 1828, 1834, la Constitución de 1839, 1856, y se va aclarando hasta llegar a la Constitución de 1993. El problema es el cuestionamiento que hace la sociedad con una distinción clara, precisa, cómo entiende la moral de todo un pueblo, de todo un país, y cómo es que se distingue cuando estamos frente a un delito. Ese es el problema. Gracias, doctor Luis Fernández. Muchísimas gracias. Yo particularmente quería hacer una aclaración. Yo particularmente creo que hay una gran disonancia histórica entre el imperio de la ley y el imperio de los instintos, un poco haciendo remembranza de lo que escribía Marcuse en 1953 en su libro Eros and Civilization. Y a raíz de eso yo soy muy analítico con la idea de repensar una recapitulación de las visiones sobre el deber ser que no solamente se inscriban en una línea de carácter normológico, sino que están por fuera incluso de los esquemas de oficialización de la sociedad. Por una razón sencilla. Por ejemplo, ¿qué hubiera sido de la Alemania de 1937 si hubiera escuchado las voces de Sophie Scholl antes que las voces y las autorizaciones de Heinrich Himmler? Yo creo que a partir de esa diferencia de Sophie Scholl y Heinrich Himmler sobre el deber ser dentro de un plano más grande o más macro como es el plano nacional, hay una gran diferencia, y que probablemente esa diferencia, si se hubiera acatado en otro lindero, hubiera evitado esa catástrofe que ocasionó la muerte de miles y miles y miles de personas en toda Europa desde 1939 a 1945. En segundo lugar, considero también de que una democratización, como lo planteaba el doctor Beade, de la participación social en la idea de pensar qué se entiende por correcto e incorrecto, y eso incorporarlo al plano normológico a través de ciertas instancias, como puede ser la instancia legislativa, es importantísimo. Pero considero obviamente que hay un inconveniente que obviamente no es que lo veo yo, al menos de manera individual, sino es que yo particularmente lo veo aquí en el Perú, en particular en Argentina también y en otros países de nuestra región latinoamericana. Es la idea particular de que siempre se piensa de que las personas que tienen un cierto bagaje académico son las autorizadas para opinar, y la gente que básicamente vive en la indigencia tiene una capacidad valorativa de lo que es correcto e incorrecto muy secundaria. No digo que eso sea la tabla de valores general, pero me parece que es parte ineludible de una tabla de valores que está inscrita en la academia. A razón de esto, yo recuerdo que, por ejemplo, un académico peruano llamado Hugo Neira establecía básicamente de que una de las formas en que la sociedad civil pueda establecer ciertos criterios valorativos más lúcidos sobre lo correcto e incorrecto se inscribe básicamente en la idea de el acceso al derecho cultural, es decir, cuando la sociedad accede a los derechos culturales, básicamente tiene mayor conciencia de lo que debe hacer y lo que no debe hacer, ¿no? Y entonces eso puede, de alguna otra manera, optimizar la política criminal en su faz preventiva, debido básicamente a que la sociedad civil estaría menos predispuesta a cometer delitos, debido a que tiene mayor conciencia de su rol como ciudadano y su rol como un agente comprometido con el cumplimiento de las normas. En ese sentido, básicamente yo creo, de manera para cerrar, de que hay otro gran problema ahí.
El gran problema es que la elitización del conocimiento, desde un punto de vista histórico, nos ha demostrado claramente que muchas veces no puede ser un elemento ineludible, un elemento irremovible del caudal de las prácticas ilícitas dentro del mundo contemporáneo, las prácticas que se alejan más de los principios fundamentales del deber ser en el plano jurídico. Un claro ejemplo son las prácticas ilícitas ejercidas por ciertos funcionarios o ciertos representantes de estados, básicamente fueron acusados de delito de peculado, fueron acusados de delito de malversación de fondos, delitos de corrupción en la administración pública, que cuando uno hace una introspección sobre su biografía, tienen doctorados, PhD en universidades extranjeras de muy buen renombre, y esa era justamente una de las preocupaciones centrales que preocupaba a un economista argentino llamado Bernardo Klinsberg, que decía básicamente que las universidades históricamente se han focalizado en priorizar la composición intelectual más elevada de su educando y se ha dejado por debajo la formación en valores, la formación moral, la formación en ética de sus graduados. Entonces yo considero de que eso, desde mi punto de vista, por supuesto, ¿no?, son los principales desafíos que ocurren en nuestras democracias latinoamericanas, que obviamente no son perfectas, no son de lo mejor que hay, pero que de alguna otra manera, si se pueden resolver a través, por ejemplo, de la democratización de la participación al acceso de la cultura, del acceso a la autoeducación de los instintos, ¿no?, que nos propugnaba ya los filósofos de la escuela de Frankfurt, cuando nos decían que la idea central, por ejemplo, que estaba en el libro de Marcuse, Eros and Civilization, era de que uno podía acceder a una civilización siempre y cuando gran parte del cuerpo social sea capaz de domesticar sus propios instintos. Entonces, en esa idea de domesticar nuestros propios instintos, de no ser esclavo de nuestras pasiones, probablemente se encuentre la receta más, desde mi punto de vista, más eficiente para poder ser partícipes de un Estado de Derecho de una manera más razonable, más lúcida y a la altura de nuestros tiempos, ¿no? Y por ende también la política criminal, el sistema punitivo, tendría un rol más reparativo que un rol más sancionador, y eso creo que es lo que apunta el derecho penal en ciertos ordenamientos jurídicos como el peruano, que más se focaliza en la prevención, pero obviamente una gran distinción entre el deber ser y el ser creo que es no solamente problema inconfundible de las realidades latinoamericanas, sino a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. Sí, No, Claudio, doctor, sí, doctor Luis, yo quisiera, sí, creo que el doctor Gustavo. Sí. Yo lo que quisiera decir es de que hay mucha razón en lo que usted señala, ¿no? Incluso vea usted, el tiempo ha pasado, pero para bien, creo yo. Si bien es cierto, el derecho penal, tanto como las disciplinas del derecho, no están a la altura de las demandas de la sociedad, sin embargo, creo de que hay algún desarrollo. Porque vea usted, en Perú hasta hace un tiempo no tenía el desarrollo necesario en términos constitucionales. Por eso yo veo con mucha esperanza cuando hoy se habla del orden práctico y el orden especulativo de los principios penales, el sentido jus filosófico de los principios penales, el modelo político de la jurisprudencia penal, ¿no? Porque se decía que el juez no debe intervenir en política. Obviamente, no puede estar afiliado a un partido, pero sí puede conocer la realidad de su país, de la sociedad donde va a ejercer el cargo, el control constitucional de la jurisprudencia penal, la doctrina constitucional de las fuentes penales, el carácter dióntico del derecho penal. Todo ello tiene que ver con la presencia de los principios penales en la teoría del conocimiento, ¿no? Porque ello va a redundar en el caso concreto, en la consumación de los delitos. Y entonces, para este tiempo, doctor Luis, desde mi punto de vista, yo no estoy de acuerdo con el derecho penal de última ratio. Si el delito en este momento prácticamente es para hablar de un Estado fallido, o lo que Noam Chomsky le llamaría los estados forajidos, porque
La sociedad peruana no tiene servicios de salud, no tiene servicio de educación, carece de la más elemental infraestructura, y entonces estamos frente a estados que no cumplen con sus funciones. Y entonces es la exigencia de toda una sociedad para que, como vuelvo a repetir, se atienda a todos los valores éticos fundamentales, la dignidad humana. En el ámbito de la administración de justicia, aquí, el Ministerio Público y el Poder Judicial requieren de una reingeniería total, porque son organismos que parecen vivir en la Edad Media, no responden a las exigencias de la sociedad. Y para ello, ¿qué es lo que se requiere? Una constitución democrática. La constitución autocrática que actualmente tenemos en materia penal ni siquiera tiene la sistematización como instrumento. Por eso nosotros tenemos ministros en los diferentes ámbitos que proponen, vea usted, han propuesto a lo largo de estos 30 años autos inteligentes, no la persona que sea inteligente, no, los autos. Eso habla por sí y ante sí de esta realidad dramática. El derecho no puede estar centrado únicamente en el delincuente. Tiene que atender a la víctima. No es justo de que en el modelo de sociedad el Estado le diga a la víctima, tú te haces a un costado, yo me voy a hacer responsable del castigo. Y castiga cuando es posible. Y cuando en su mayoría tiene a personeros manejados por la corrupción, entonces todo queda en nada y la delincuencia sigue avanzando, sigue avanzando. Entonces, por eso es la necesidad, desde mi punto de vista, un derecho penal de primera ratio. Es la exigencia. Ahora, sobre su contenido, eso tiene que ser debatido. Lo que nosotros decimos es propuesta. Por eso nosotros estamos del lado de Asamblea Constituyente y nueva Constitución y nuevo derecho penal. Muchísimas gracias, estimado doctor Jaime Salada. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra o procedemos a la clausura de este certamen académico. Bueno, parece que ya ha frisado el horario del ocaso de este evento académico. Y bueno, particularmente quisiera agradecer en primer lugar al doctor Gustavo Beade por su gentileza, por su paciencia y por su buen humor y predisposición académica de conformar este espacio de reflexión, de diálogo sobre estos temas que tal vez hayan sido abordados no tanto con las expectativas que incipientemente cada uno de nosotros albergó al momento de iniciar esta reunión, pero sin embargo tiene la buena fe, tiene la buena voluntad de seguir acrecentando las multiplicidades de visiones, de perspectivas sobre estos temas que agigantarán probablemente en un plazo razonable la eficacia desde un punto de vista doctrinario de nuestros oyentes que traten de abordar estos temas con mayor hondura desde un punto de vista doctrinario. Igualmente al doctor Jaime Celada por su paciencia, por su buen humor y por su predisposición académica de poner los hombros en las actividades académicas y culturales que van a enriquecer el patrimonio cultural del derecho peruano. Y bueno, sin lugar a dudas, me siento muy honrado de tener su participación y será hasta otra oportunidad. Les deseo una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, doctor. Ha sido un honor, doctor Gustavo Beade, compartir esta tarde. Ojalá continuemos más adelante. Ha sido un honor. Por supuesto. Igualmente, doctor. Gracias. Doctor Luis David Fernández, muy agradecido por la invitación. Los agradecimientos son mutuos y los honores también. Un gran abrazo y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.